años, fue la única persona que Hitler realmente amó. Durante todo el cumpleaños del Führer, ella reinaba sobre los presentes, y en su refugio, durante sus últimos momentos de vida, Hitler portaba su retrato. Estaba en conflicto con su padre, quien deseaba que fuera un funcionario público. Pero no continuó con la escuela. Arrogantemente se consideraba superior al sistema educativo. A los 19 años, después de la muerte de su madre, se muda a Viena. No estaba predestinado a ingresar en la política y sueña con asistir a la Academia de Bellas Artes. Gracias a su herencia puede vivir como un artista bohemio. Al abandonar su provincia natal, descubre muchas comunidades que viven en la capital austrohúngara. Checos, polacos, italianos, croatas y judíos. Más tarde diría, me pareció la encarnación de la profanación racial. Intentó ingresar a la Escuela de Bellas Artes, pero apenas se preparó, y a pesar de su gran ambición, no fue admitido. El periodo que sigue después es muy difícil. Es la época anterior a la Gran Guerra. Vive en una casa de huéspedes para hombres y sobrevive copiando tarjetas postales para turistas. Con el poco dinero que gana, asiste a la ópera para escuchar Wagner, que como un amigo diría, produce un trance en Hitler. Hitler, cuya vida cotidiana es mediocre en el mejor de los casos, sueña con los héroes de estas leyendas germánicas. Una de sus óperas favoritas es Rienzi, en la que un joven guerrero asume la misión de salvar a su pueblo. Movilización. Hitler tiene 25 años. Es el 2 de agosto de 1914 y la declaración de guerra transformará su fallida vida de artista. Antes de ingresar al servicio militar, abandona Austria. Ahora se encuentra en Alemania, en Múnich, arrastrado por la locura del sentimiento nacionalista extremo que precipita a toda Europa hacia la gran masacre. Participó en la guerra y esta lo transformó. Después de 4 años con su regimiento, vuelve a Múnich, en Alemania, durante la agonía de la revolución. Hitler tiene 30 años. Un periodo decisivo se abre ante él. Por encima de todo quiere permanecer en el ejército, que garantiza el orden y la estabilidad del nuevo régimen del presidente socialdemócrata Ebert Friedrich. La joven república debe tratar con el movimiento marxista revolucionario que trata de tomarse el poder, como lo hicieron los bolcheviques en Rusia 2 años antes. El ejército los aplasta con la ayuda de nacionalistas voluntarios, los Freikorps, un movimiento naciente que serían los futuros nazis. Hitler sirve en el ejército con gran celo. Su objetivo primordial es mantener un techo sobre su cabeza y mantener a su equipo, para lo cual nada lo detendrá. Se convierte en un provocador, un informante, denunciando a los compañeros sospechosos de ser comunistas. Sus superiores, cuyas funciones incluyen el control de la población mediante la lucha contra las ideas comunistas, toman nota de su fervor antirrevolucionario y le encomiendan una misión: la reeducación política de los soldados alemanes y de los prisioneros de guerra. Las notas de los comandantes de Hitler dicen: es un orador nato. Su fanatismo y su populismo cautiva a los oyentes, obliga a los demás a pensar como él. Hitler dijo: en ese momento comprendí que sabía hablar. Desde sus inicios, Hitler supo despertar fervor y alimentar lo que sus oyentes querían escuchar. En 1919, denuncia la vergüenza nacional del Tratado de Versalles.
Después de meses de discusiones entre ellos, Francia, Inglaterra y Estados Unidos imponen duras condiciones de paz en Alemania, como si solo ellos hubieran sido responsables de la matanza masiva. El Tratado de Versalles, firmado el 28 de junio de 1919, condena a Alemania a pagar enormes reparaciones, lo cual crea una gran carga para la economía y se convierte en un tema central en las quejas populares de Alemania. Alemania también ve el 13% de sus territorios y una décima parte de su población amputada. Alsacia y Lorena, una vez más, son francesas, y la orilla izquierda del río Rin es desmilitarizada. Una película alemana de la época registra la pérdida del territorio nacional. Lo peor es la separación de Prusia Oriental de Alemania para reconstruir Polonia, dividida en el siglo XVIII, y que le daba acceso al mar. El corredor polaco sería el tema que en última instancia conduciría a la Segunda Guerra Mundial. Para muchos alemanes, las condiciones de los aliados para que las fuerzas paramilitares antirrevolucionarias se desarmaran añade sal a la herida. Atestiguan la destrucción de sus submarinos, sus buques de guerra y su fuerza aérea. El ejército de Alemania fue reducido a 100.000 hombres. Hitler, contra su voluntad, se desmoviliza de la región de Baviera, que está en revueltas, y es donde más proliferan grupos extremistas de derecha. Aquí es grabado por primera vez durante una manifestación del Partido Obrero Alemán. Ya en 1919, el ejército le había ordenado infiltrarse y espiar a este grupo. A falta de mejores perspectivas, sigue siendo uno de sus miembros y se convierte en un agitador político de tiempo completo. Políticamente, Baviera está en el extremo derecho, mientras que el poder en Berlín con la República de Weimar es de centro izquierda, llamada así después de que la nueva constitución se convirtió en ley. Hitler se transformó en el intransigente de Baviera, el atacante de los criminales de noviembre, los firmantes del armisticio y del Tratado de Versalles. Esos sentimientos eran compartidos por el ejército, sobre todo por los veteranos de guerra que se reunían en las cervecerías de Múnich. Una de ellas era la Burger Brau Keller, donde el 13 de agosto de 1926 Hitler hace su debut político con una conferencia titulada ¿Por qué somos antisemitas? Para Hitler es la respuesta. Más allá de su visceral odio hacia los judíos, desde la derrota de los alemanes, el antisemitismo es la mejor estrategia para atraer a los militares nacionalistas. Hitler anima a los radicales de su pequeño grupo de extrema derecha. Lo hacen su líder y le compran un auto, evidencia de su importancia. Hitler cambia el nombre del partido, Asociación de Términos Nacionales y Socialismo. Su meta es crear una atracción más amplia para mostrar su postura anticapitalista. El Partido Nacional Obrero ahora se llamará el Partido Nacional Socialista de Trabajadores Alemanes, el futuro partido nazi. En su pequeña oficina, en una cervecería de Múnich, diseña el emblema de su partido. Escribió en su libro Mi lucha: después de innumerables intentos, opté por una bandera roja para mostrar la dimensión social de nuestro movimiento, con un círculo blanco que representa nuestro nacionalismo, y la esvástica, símbolo de la raza aria, el eterno antisemita. Para proteger sus reuniones, crea las SA, una unidad de asalto. Una pequeña milicia cuyos uniformes obtiene en un depósito de la antigua aduana de la monarquía austrohúngara. Su radicalismo aumenta la membresía del partido de 2.000 a 20.000 miembros.
Tiene mucho éxito gracias a la ayuda de una secta racista, la Sociedad Thule, nombre de un legendario reino nórdico. Sus miembros financian un periódico con fondos de origen dudoso. Esta publicación se convierte en el periódico oficial del partido nazi con un nuevo título: Volkischer Beobachter, el racista observador del pueblo. Su editor, Alfred Rosenberg, es un miembro de la Sociedad Thule y actúa como teórico del antisemitismo. Será un importante inspirador de la Shoah. Otro exmiembro de la Sociedad Thule durante sus días de estudiante es Rudolf Hess, que se convertiría en el secretario de Hitler y en uno de sus cómplices más serviles y fanáticos. Otra incorporación a las filas de los militantes es un héroe de la Primera Guerra Mundial: Hermann Göring, uno de los pilotos de combate más célebres de Alemania. Como muchos otros veteranos, tiene dificultades para readaptarse a la vida civil. En Hitler encuentra a